pues, Claro que está como su porque la merced desee. participación. Pues mire, yo creo que iniciemos nuestra clase y si él ingresa ahorita, pues le damos el espacio y llamamos rápidamente al final a lista, ¿listo? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a ver si hoy sí me permite grabar. Sí, bueno, pues como les había mencionado en la última clase que tuvimos antes de la evaluación, pues ahora nos corresponde identificar cómo se hace una liquidación de nómina, ¿no es cierto? Porque ya sabemos cómo se calcula su pago mensual, pero entonces cuando se termina una relación contractual, usted debe saber cómo se hace ese cálculo. Por dos cosas. Una, porque usted puede ser el empleado y necesita saber si le han pagado adecuadamente. O dos, por si es su empresa y debe hacer un pago justo, porque si usted no lo hace, pues incurren algunos errores que posteriormente deben ser ajustados y cancelados. ¿Alguien tiene conocimiento de qué sucede cuando se termina una relación contractual y no se paga o qué tipo de problemas se presentan? ¿Alguien ha escuchado o le ha sucedido? Yo creo que sí. Yo creo que algunos hemos escuchado a alguien que terminó su trabajo y no le pagaron, por ejemplo, la nómina, perdón, la liquidación. Entonces, ¿qué se debe hacer ahí? ¿O cuáles son los caminos para solucionar la situación? Ahora, desde el punto de vista empresarial, nosotros como ingenieros, si tenemos una empresa y terminamos la relación contractual con un empleado, pues lo primero que debemos hacer es cancelar lo que nos corresponde. Yo creo que eso no tiene discusión, ¿cierto? Entonces, la liquidación como tal termina siendo un elemento de gestión de ustedes. Y ahí se demuestra también eh, la cultura y la vocación que tiene la empresa, ¿cierto? Entonces, sobre ese, sobre ese ámbito de trabajo, yo quiero presentarles a ustedes lo que es una liquidación, por qué se genera una liquidación, qué tipos de determinación pueden haber, qué factores vamos a tener en cuenta, cómo los vamos a calcular. Y pues al final ustedes ya saben, yo tengo una plantilla que pues uno puede realizar las propias, ¿no? El mismo ministerio trae, el, el Ministerio de Trabajo trae una parte donde usted ingresa los datos y le calcula la nómina, ¿no? Pero el interés aquí es que usted tenga muy claro qué elementos hacen parte de esa liquidación, porque cuando usted llega a ese punto, pues puede ser que sea una situación de común acuerdo, algo muy sencillo, de un trabajo muy en equipo, como puede que se presente una situación realmente complicada en la cual ustedes tengan que hacer un despido de pronto en no muy buenas condiciones. Entonces, eso debe tener usted muy claro qué repercusiones tiene y también no excederse con esa autoridad o con esa gestión que se puede presentar, ¿cierto? ¿Alguien ha escuchado de esos casos? Sí, ¿no? Yo quisiera como que participásemos un poquitico en ese punto, como que alguien quisiera de pronto aportar algo referente a ese tipo de situación. Bueno, están un poco tímidos hoy. Bueno, les voy a comentar de mi experiencia que conozco yo de la liquidación. He tenido el caso de algunos amigos que han terminado su relación laboral y no les han cancelado su liquidación y han tenido que demandar. He trabajado en algunas empresas y en alguna de ellas, por ejemplo, trabajé con prestación de servicios. No aplicaba la liquidación. Trabajé en otras empresas donde era contrato a término indefinido y sí aplicaba la liquidación. Entonces, en esos casos, usted debe saber cuáles son sus derechos y también hasta dónde se pueden ejercer. Pero así como he sido el empleado, también puedo ser
el propietario de la empresa y debo responder adecuadamente. Entonces, las personas que trabajan en esta área saben muy bien que la liquidación es un derecho que se adquiere una vez se termina la relación contractual. ¿Qué quiere decir? El día de hoy yo paso mi carta de renuncia y a partir de ese momento adquiero el derecho a que me liquiden. Si no soy liquidado en los términos legales, pues desafortunadamente el empresario va a tener que compensar esas omisiones. Yo creo que esa parte es clara, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Eh, bueno, parece que no tenemos, no tenemos la invitación acá. Bueno, entonces, ¿qué sucede cuando un empresario omite ese derecho del empleado? ¿Qué sucedería? ¿Qué es lo primero que creen ustedes que sucedería con el empresario que no le permite al empleado obtener ese derecho? Correcto. Y no solo eso, sino que se incurren en gastos adicionales, ¿cierto? Profe, entre más tiempo pase el pago de la liquidación, ¿también cobra intereses? Exacto. Hay unos periodos de pago prudencial y si usted los omite, usted debe comenzar a cancelar intereses sobre intereses y pues eso sale más costoso. Aparte de eso, los cargos al abogado también deben ser contemplados ahí. Entonces, en estos casos, pues lo más correcto o lo correcto realmente es cancelar esos derechos. Esos son derechos propios de los trabajadores. Entonces, si usted tiene una empresa y termina la relación contractual con su empleado, pues debe cancelar ese derecho. No quiere decir que se le paga solamente el sueldo y ya listo, hasta ahí llegó, que porque voy a obtener o voy a cruzar cuentas directamente, eso no se puede hacer. Algunos empleados dicen, algunos empleadores dicen, no, mire, es que usted me dañó la máquina, entonces yo voy a cobrar por la derecha eso. No, eso no se puede hacer. Esos son errores de gestión que son bastante costosos para el empleador. Y pues desafortunadamente, eh, por la omisión de muchos derechos para los empleados, pues ocasionalmente uno nota que hay más tendencia a apoyar la versión del empleado que del empleador. Entonces, como empleador, y se lo digo porque en algún momento tuve que acudir en representación de la empresa en la cual me encontraba trabajando, pues uno nota que la mano más dura va para el empleador. Entonces, eh, ¿cuál fue el único argumento? Pues que teníamos una situación en la empresa donde trabajaba, habían unos retrasos en los pagos y hubo una demanda. No hubo un intento de acuerdo, no hubo unos procesos, sino directamente se fueron a la demanda. Entonces, pues yo llegué a responder la demanda, obviamente lo que les digo, la parte más dura le tocaba al empleador y ellos asumieron que yo era el dueño de la empresa porque yo iba en representación. Entonces, hubo una serie, por así decirlo, de regaños, de cuestionamientos, de solicitud de evidencias, hasta que al final pues llegué y pues la única que ya tuve, porque realmente es muy, muy complicado ese proceso, y más cuando fui sin abogado. En ese punto le dije, no, pero espere un segundo, porque es que pues yo vengo en representación de la empresa, pero es que yo tengo exactamente la misma situación que él, yo también soy empleado. Y yo tengo el mismo retraso, tengo las mismas situaciones y no estoy ejerciendo ese tipo de actividades. Nosotros deberíamos haber hecho deberíamos haber tomado este camino. En ese punto, el juez, o bueno, la persona que estaba a cargo de ese proceso, dijo, ah, pero es que usted no es el dueño, usted también es empleado, ¿no? Pues deberíamos haber partido de ahí. Entonces, ¿qué pasó? Que todo eso que ya había acumulado, como quien dice, de evidencia, llegó y dijo, no, vamos a detenerla, vamos a entablar realmente el proceso
con los dolientes de esta empresa y ellos deben presentarse o enviar realmente un apoderado que tenga el, la capacidad de negociación. Y así fue. Una vez llegamos a ese punto, pues yo les dije, pues de todos modos es un derecho, hay que pagar. Y pues sí, hicieron el esfuerzo, pagaron y se terminó ahí el problema. Y eso que aún no era liquidación. Ya posteriormente una de las sedes entró en proceso de liquidación por falta de recursos y ese es otro contexto más grande. Hasta allá no vamos a llegar, porque cuando hay, por así decirlo, bancarrota del propietario, el, el empresario cree que puede omitir los derechos del empleado y no se puede hacer, pero hasta allá no vamos a llegar. O sea, vamos a establecer términos muy generales en los cuales nosotros podemos desarrollar nuestro tema. Entonces, para ustedes, ¿qué es liquidación? ¿O qué podría ser la liquidación? Bueno, pues mientras activan los micrófonos, les digo, la liquidación es como un documento que deja constancia de la terminación laboral y de la liquidación o pago adecuado de los derechos de un empleado. Entonces, en ese punto, se considera que es un documento legal que soporta la evidencia de haber efectuado el pago justo, acorde con los derechos que él adquirió durante un tiempo de trabajo. Entonces, una vez se cancela y una vez se archiva, ya finaliza ese proceso. Pero el proceso no finaliza cuando él se va de la empresa y se le paga su salario que ha acumulado hasta ahí, que es uno de los errores. Por eso les preguntaba y pues quiero reiterarles la pregunta. ¿Alguien ha escuchado de un proceso de determinación de contrato y qué ha sucedido en ese punto? ¿Qué ha hecho el empleador? ¿Qué ha hecho el empleado? ¿De pronto alguien ha escuchado esto? Pues en ocasiones ellos qué, ellos van y hablan con la misma empresa para ver qué pasó con la Ujú. liquidación. O sea, digamos, siguen como un parámetro, el cual, pues primero que todo se tiene que cumplir. Perfecto. Si ellos ya siguen Profe, como en la misma tónica de que no van a pagar la liquidación, Sí, entonces ahí sí ellos tienen que pues tomar como medidas más drásticas como legales o tienen que de pronto hablar con un ente que les pueda colaborar para que les paguen la liquidación. es correcto. Es correcto. Harlady quería participar o aportar algo. Sí, profe, pues en ese tipo de casos hay dos, uno que es a término fijo y uno que es Sí. a término indefinido. Entonces las personas sí tienen que estar pendientes de qué tipo de contrato es, para que en caso de que sea a término indefinido, no sea por tiempo, tengan el derecho a su indemnización. Sí, es correcto. Pero pues aquí lo que queremos establecer es, primero que todo, como cuál debería ser ese camino, porque hay personas que están muy molestas, por ejemplo. eh, yo creo que para nadie es extraño el caso de este señor que salía por ahí en el Face, que estaba aburrido con su computador y pues la tecnología lo tenía saturado y tomó el computador, pues eso hace muchos años, de esos grandotes, y lo tiró por la ventana. Y pues obviamente eso es un costo para el empresario. Y el señor fue despedido de la empresa. Pero entonces ahí no termina el proceso, simplemente se fue. Cesó un momento, como quien dice la situación, pero nosotros debemos atender el derecho que él tiene. ¿Y cuál es el derecho? Pues que durante el tiempo que trabajó, tiene derecho a una liquidación. Entonces, nosotros debemos ajustarla. Y ahora, hay unos casos especiales en los cuales no hay liquidación. Y eso los vamos a ver. Muchas gracias.
Entonces, Creo mire, que alguna vez yo tuve una compañera de trabajo sí, que el señor que la contrataba era abogado sí, y él la despidió pues sin justa causa. ujú, Y que ella pues peleó por sus derechos porque ella ya llevaba año y medio trabajando y sí, él le correcto. especificó que él no la iba a liquidar porque había sido un error de ella. Al final se Ujú, fueron por el Ministerio de Trabajo sí, y, y pues realmente encontraron que ella sí era, o sea, ella no había cometido ningún error y que tenía derecho a devengar su liquidación sin ningún hecho anterior, ¿sí me entiende, profe? Y sí, el bueno, abogado en ese caso pues quedó mal, porque, o sea, él fuera de eso estaba obrando mal. cierto. Y pues le queda de muy mala presentación a él más cuando él tiene que hacer defensa de derechos de otras personas. ¿Qué sucede? Que independiente de que haya causa o no haya causa, es un derecho adquirido. La liquidación es un derecho adquirido de los trabajadores y el Estado debe velar porque se cumplan esos derechos. Por eso es que cuando se omite ese derecho, pues también los jueces son un poco drásticos porque consideran que si no hay, digamos, algún elemento que permita realmente decir, bueno, se retrasó en el pago por este motivo, pues por eso es que ellos son bastante drásticos con los empresarios, porque la tendencia es a justificar el no pago de estos derechos. Y muchas gracias por mencionarlo. Como lo decían ustedes también, Harley y Oscar, pues esos derechos son un elemento muy importante para que los trabajadores puedan reiniciar su vida. ¿Qué sucede? Que cuando usted está entregando o está trabajando, está entregando tiempo y se puede decir que está entregando la vida, como lo decía este romántico uruguayo, ¿recuerdan al que mencionamos, el expresidente? Entonces, al estar usted entregando su capacidad, su tiempo y su vida a ese trabajo, pues lo mínimo es que se le respeten los derechos, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Que pues con esta situación de escasez de oferta laboral, pues los empresarios creen que ellos tienen como un valor adicional y que nos están es haciendo un favor al darnos empleo. Entonces, esos son concepciones mal enfocadas de lo que es la economía. Entonces, como tal, la liquidación aplica en el momento que usted termina su relación laboral. Y aquí están algunos casos. Por ejemplo, al finalizar el contrato laboral, usted necesita que le hagan su liquidación definitiva, ¿cierto? Ahora, noten que aquí les coloco que es un elemento al que tiene derecho, o sea, nosotros tenemos derecho por el solo hecho de haber estado trabajando durante un tiempo. Y pues, si lo notan bien, el factor clave es el tiempo. O sea, en función del tiempo es que se tiene eh, posibilidad de adquirir una liquidación. Ahora, ¿cuándo se presenta? Aquí están los casos. Cuando es de forma voluntaria, que yo decido retirarme. Cuando es sin justa causa, que por ejemplo se terminó la sede, a nosotros nos pasó, se acabó la sede de Duitama, entonces todas las personas que estaban en la sede de Duitama salieron de la empresa y se canceló pues acorde con el contrato y el tiempo que tenían. O también cuando simplemente el empresario dice eh, que es justa causa para que exista el despido. Y yo creo que han escuchado algunas, por ejemplo, el consumo de alucinógenos en la mayoría de casos, el presentarse en estado de ebriedad, eh, el golpear a un superior o a un compañero es justa causa de despido. Entonces, si ustedes lo notan, se pueden categorizar estos tipos de renuncia. En todas ellas hay lugar a liquidación, o sea, en ningún caso se pierde el derecho a la liquidación. Supongamos que usted, o usted no, supongamos que un empleado hizo un daño en una maquinaria muy costosa a propósito. Eso se constituye en una justa causa de despido. Pero
nosotros para poder catalogarlo como justa causa, debemos tener evidencia y que sea procesable ante el juez. Si no es así, no es justa causa. Entonces, mucho cuidado con esto porque nosotros dentro de nuestros términos, dentro de nuestro conocimiento, podemos decir que existe realmente un motivo para hacer justa causa de terminación del contrato. Pero si él nos demanda y nosotros no lo podemos probar, vamos a tener un problema muy importante. Entonces es por eso que debe quedar muy claro y debe hacerse un proceso o un levantamiento de la información. Si usted no puede probar la justa causa, pues va a tener que cancelar la indemnización al empleado. Y pues eso tiene sus agravantes, porque él va a poder a hablar de acoso laboral, va a poder hablar de otras cosas que complican el tema. Bueno, entonces no sé si alguien ha escuchado casos o quisiera dar algún ejemplo respecto a este tipo de determinación laboral. Citemos un ejemplo, renuncia voluntaria. Simplemente me cansé o por motivos personales me quiero retirar. Despido sin justa causa. Perdón, un segundo. Un segundo, por favor. Bueno, entonces continuamos. Entonces, despido sin justa causa, ¿cuál podría ser? ¿Mm? Bueno, en el primero yo presento la renuncia porque me salió un mejor empleo o me cansé de trabajar o simplemente quiero cambiar de actividad. Listo. Una renuncia voluntaria. Pero entonces, cuando hay un despido sin justa causa, ¿cuál podría ser? Yo ya cité un ejemplo. Por ejemplo, se cerró una sede. El empleado Por no tiene la... embarazo, profe, ¿Perdón? por embarazo no es, eso es un despido sin justa causa, ¿cierto? Eso es un problema realmente. El embarazo adquiere desde el punto de vista legal una protección especial. Si usted hace un despido de una persona que ha sido embarazada, es muy probable que tenga que cancelarle todo el tiempo de su licencia, tenga que reintegrarla y tenga que darle una indemnización y tenga que tener unas consideraciones especiales. Es uno de los mayores errores que se ha escuchado en la parte laboral, que, que hacer un despido por embarazo, realmente yo creo que, y gracias por tocarlo, creo que fue Jaime, ¿cierto? Sí, señor. Es uno de los peores errores. Nosotros creo que han notado en la reglamentación de los últimos años, han tratado de eliminar lo que tiene que ver con, con la situación de género, con la situación de edad, con la situación de tendencia sexual. Entonces, si uno hace un despido argumentando estos elementos, pues va a tener un problema bastante complejo y pues que se constituyen como elementos probatorios de casos supremamente complicados y ellos lo llaman especiales, porque para ellos la protección del derecho, la vulneración de un derecho de esos, pues es bastante compleja. Entonces, ese es de mucho cuidado. Nadie puede ser despedido por embarazo. Entonces, si se presenta esa situación, ya. Por un lado, se puede decir que desde el punto de vista de la empleada o empleado, tienen la posibilidad de acceder a una serie de derechos. Y para el empresario, pues el momento de comenzar a preocuparse y buscarse un buen abogado que le mitigue al máximo esa situación que acaba de generar. Es un error muy grande. Sin justa causa también se constituye cuando, por ejemplo, cierran la sede. Digamos el caso que les menciono, cerraron la sede de Uitama, cerraron la sede
de Bucaramanga o la de Barranquilla. Entonces ellos no tienen la culpa, no había ningún motivo para eso, pero pues desafortunadamente la empresa cerró. Se debe hacer un proceso de pago pues sin justa causa. ¿Cuál podría ser uno con justa causa? Creo que ya lo alcanzamos como a mencionar. Cuando llega con alicorado. Correcto. Por ejemplo, en Acerías Paz del Río, yo creo que han escuchado que hacen una serie de tamizajes al comienzo del día. Si yo llego con alto grado de licor en mi organismo y si aparte de eso, pues es evidente el estado, pues nada que hacer. Ahora, si no se me nota, pero al igual estoy con licor en mi cuerpo, es una justa causa, porque está arriesgando su vida y la de los demás y puede ocasionar pues una serie de perjuicios bastante importantes a la empresa. Entonces, justa causa. ¿Cuál otro podría ser justa causa? Que de pronto tenga varios memorandos. Exacto, eso es cierto. El uso de los memorandos también quiero decirles a ustedes pues que uno se imagina que es como ese listado que uno lleva eh, periódicamente de una persona que mire, usted llegó tarde hoy, vamos a hacer una anotación. Usted ha sido agresivo, vamos a ayudar. Entonces, uno normalmente lleva eso, pero también, al igual que pasa con el embarazo, toca tener cuidado porque ellos pueden argumentar y son un poquito de desfases que se han presentado en la reglamentación, pueden argumentar lo que es el acoso laboral. Ese acoso laboral ha sido mal entendido y manipulado por muchas personas para adquirir derechos que ni siquiera tendrían por condiciones de su conducta en el trabajo. Entonces, si usted está haciéndole un seguimiento de esa forma, eh, pues ellos pueden, es más, pueden estarle firmando que sí, que están de acuerdo con ese proceso, que todo eso, pero pueden después argumentar que estaban bajo, bajo indefensión respecto a sus derechos porque ellos si contradecían los iban a expulsar o cosas como esas. Entonces, el seguimiento que se le hace a un empleado debe ser pues muy concreto, que sirva como evidencia realmente ante el juez. Porque si usted le dice, no, es que él llegaba 5 o 2, 3 minutos tarde y aparte de eso me miraba mal, pues eso no son, o sea, no son pruebas, no hay pruebas de eso. Entonces debe tener usted evidencia que compruebe esa actitud. Si no es así, es de mucho cuidado. Entonces, esa es justa causa. La reiteración de faltas es justa causa para el despido. Pues ya cuando, por ejemplo, se termina un puesto de trabajo, pues usted no podría aplicar la justa causa, porque ese puesto no depende de él, depende de la empresa, entonces no es justa causa. Bueno, a mí Profe, me gusta, ¿sí? profe, una pregunta. Digamos, en este caso, por decirlas, lo que estamos pasando con la pandemia del COVID, hay Ujú. muchas empresas que cortan el contrato de las personas. Ahí esa sería sin justa causa. Sin justa causa. Ah, ok. Aplica la indemnización. Y si el empleado, recuerde que esto está hablando de unos derechos individuales y colectivos, argumenta vulneración y desprotección, pueden haber situaciones adicionales, por ejemplo, que tenga, no sé, muchos hijos, que tenga de pronto un proceso de enfermedad, puede de pronto incurrir en una desprotección y una vulneración general de derechos y del núcleo y puede aumentar la situación. O sea, aparte de las contempladas en la ley desde el punto de vista normativo y legal, él puede establecer unos procesos de perjuicios morales y adicional a eso, de hablar de lo que es la pérdida de oportunidad y pues eso se crece el tema. Los abogados son muy buenos en esto. Yo creo que ustedes han escuchado uno que otro caso por ahí bastante complejo, que son difíciles de manejar, sí,
pero pues depende del tipo de empresa, ¿no? Entonces, en este momento, quien hace eso incurre en un despido sin justa causa y debe pagar sanción. Ahora, pues algunos lo han hecho, estoy seguro que lo han hecho porque dicen, me es más rentable pagar ahorita y de pronto reintegrarlo más adelante a esperarme que se solucione la situación. Pero pues son casos, como pueden notarlo, excepcionales y por eso el gobierno está brindando algunos beneficios y algunas ayudas para tratar de mitigar toda esta situación. Bueno, entonces entremos a lo que es la renuncia voluntaria. Entonces, en este caso anoto aquí que se aplican las prestaciones sociales porque realmente debe aplicársele la liquidación y deben involucrarse los factores que la constituyen. Entonces, perdónenme un segundo. Perdón, un segundito. No debía haberle dado eso. Ah, bueno. Bueno, es que estoy hablando un poco más lento porque tengo un problema en la garganta ahorita. Entonces, por renuncia voluntaria. Entonces, como ya lo habíamos mencionado, esta persona tiene derecho a liquidación sin justa causa. Pensando en un caso similar al que mencionaba, perdón, al que mencionaba Jaime, me atreví a colocar el caso de una persona que se le pasa su renuncia por estado de embarazo. Regálenme 30 segundos, por favor. Bueno, continuamos. Gracias por su tiempo. Entonces, como les mencionaba, se constituye en un despido sin justa causa. En estos casos, no solamente va a ser la liquidación de lo que le corresponde por ley, o bueno, ambos son por ley, sino que debo, adicional a esto, incluir una indemnización. Se dice que esa indemnización equivale a 20 días por cada año que haya trabajado. O sea que si trabajó 2 años, debo liquidar 40 días pues, adicionales al factor que ya se ha liquidado. Entonces, como pueden notar, este es el motivo por el cual algunos empleados, especialmente cuando tienen un tiempo considerable, 5 o 6 años, tratan de que sean despedidos sin justa causa. Y pues por ese es el motivo de que en ocasiones usted nota que algunos pues tienen como unas actitudes que uno dice, no, ya no quiero trabajar más con él. Ese es el motivo. Ahora, ¿qué pasa? Que pues nosotros tenemos una historia laboral y por ejemplo ustedes como ingenieros industriales pues van a tener una trayectoria. Y si entran a una empresa y sale despedido sin justa causa, entra a otra empresa, al año sale despedido sin justa causa y así pues eso se le va creando es una imagen y también pues uno normalmente llama al empleador anterior y le dice, bueno, ¿cómo le fue con tal persona? Si él le da la referencia de que se hizo despedir, pues grave, ¿no? O peor, si usted no puede citarlo o no puede anotarlo para que brinden referencias
de su empleo, pues graves. Entonces, a mí me parece que el despido sin justa causa, pues puede aplicar en algunos casos, pero que no sea que uno lo motive, porque yo sí he visto en la cultura de nuestro medio muchas personas que tratan de justificar esto, y si usted lo nota y si va a hacer cuentas, pues finalmente estaremos hablando de, póngale 1 millón de pesos o 2 millones de pesos más, entonces no valdría la pena, ¿no? Por 2 millones de pesos no vale la pena arriesgar su reputación y su credibilidad. Y si es un empleado digamos que no tiene un nivel de formación, pues la indemnización es menor, podrá ser por ahí 900.000, 800.000 pesos. Entonces, supongamos que en 5 años fueron 2,5 millones, no vale la pena. A mí me parece que no vale la pena arriesgar su criterio y su imagen por un valor tan bajo. ¿O qué opinan ustedes de pronto respecto a este tema? De pronto alguien quisiera aportar algo acá. De pronto Harley, no sé si le haya sucedido por ahí en su empleo con quienes ha trabajado o lo ha visto. Profe, cuando yo vi, o sea, yo vi ya una parte de la materia de legislación laboral y nos comentaba el Ujú, abogado que él es especialista en derecho laboral. ujú, Nos decía que muchas veces lo que sucede es que los empleados salen y sí, dejan pasar unos años ujú, para implantar esa demanda. Y que ahí cierto, entonces lo que hacen es que de alguna manera le hacen pagar al empleador ese tiempo. cierto, es Ese otra tiempo. tendencia. Entonces, él nos contaba, o sea, le sucede mucho en muchos casos que recibía por ese estilo. Los empleados, Ujú, bueno, salían, dejaban que pasaran unos años y ellos empezaban el proceso de, pues, legal, pero entonces eso lo hacían era con motivo de que cuando el juez juzgara, pues que la plata fuera más. claro. Y bueno, también hay un término límite, ¿cierto? No sé si él les comentó cuánto tiempo tiene uno para hacer ese proceso. Sí, sí, existe un tiempo límite. Algo así como 3 años, ¿cierto? Sí, sí, en el que él tiene, o sea, tiene ese plazo para poner la demanda contra la empresa. Y entonces, curiosamente, a los 2 años y medio se acordó del proceso y lo citó. Sí, sí, realmente eso se nota. Y tristemente, por eso es que muchas empresas han quebrado, porque ellos pues no manejan estos valores como costos fijos, sino que asumen que ya pagaron su valor y pues ya siguen trabajando normal, se proyectan con esos flujos que tienen. Y si son empresas pequeñas, así como nuestro sector, pues una demanda de este tipo, pues finalmente lo termina haciendo cerrar, porque digamos que su flujo de caja sea 20 millones de pesos y que al final del año su utilidad final de todo esto sea, póngale algo así como unos 50 millones de pesos, que es la utilidad de la empresa. Y si tiene que pagar 40 millones, pues quedó sin efectivo para trabajar. Entonces terminan prácticamente siendo la causa de terminación de una empresa. Y no estoy exagerando, esos son más o menos los flujos de algunas empresas que manejan por ahí un promedio de 4 a 5 empleados. Entonces, no solamente es el empresario, sino los compañeros de trabajo los que van a sufrir. Y muchas gracias por citar ese ejemplo, porque precisamente nosotros estamos llamados a hacer una gestión cultural. Nosotros debemos comenzar a formar también a los empleados. Desafortunadamente ellos, y lo digo porque he trabajado con algunas cuadrillas, uno escucha los comentarios, no, es que yo voy a pedir esto, voy a hacer esto, voy a decir aquello, yo tengo este argumento. Entonces, uno nota que a cambio de haber una relación recíproca, lo que hay es un intento de daño de la estabilidad de la empresa. Y uno escucha mucho el término para que sepan que no sé qué. Eso no se hace, realmente no. Son cosas que nunca he compartido. Entonces,
Es bueno que ustedes lo sepan ahorita que están en etapa de formación y que cuando ya sean empresarios o sean empleadores, o bueno, también que sean empleados, pues que tengan ustedes muy buena voluntad de hacer las cosas y que se note que ustedes son unas personas íntegras, que no acuden a esta serie ¿qué le digo yo?, de aspectos legales para perjudicar a alguien, sino pues que realmente sea lo que nos corresponde, que ese pago que recibamos sea lo que nos corresponde por ley y que no estemos buscando más allá de lo que no es. Y tampoco permitamos pues que hagan esto los empleados. Entonces, una forma que yo sugiero para hacer eso, pues es brindarles una serie como de talleres a ellos, explicándoles las condiciones de la empresa, porque ellos deben ser receptivos a ese tipo de cosas. Y no es trabajo perdido ni tiempo perdido. Usted como gestor de una empresa debe decirle en qué punto se encuentra la organización. Si la organización está con dificultades, usted debe presentárselas para que ellos sepan y que sepan también la importancia que tiene el trabajo que ellos están desarrollando. Eso motiva mucho. Cuando yo le digo a un empleado, mire, nosotros estamos pagando la nómina puntualmente, sin embargo, la organización tiene estas dificultades y ha hecho estos esfuerzos para que realmente podamos cumplir. Y entonces, al ellos conocer esa situación, pues seguramente no van a incurrir en ese tipo de conductas. A mí me parece muy sano que ustedes de pronto cuando estén trabajando identifiquen qué tipo de empresa es, si se puede transmitir información de ese tipo, y pues es una estrategia. A mí me ha funcionado en algunos de los sitios donde he trabajado. Yo citaba al personal periódicamente y hacíamos algunas reuniones y dentro de ellas yo les decía el estado de la empresa, qué se esperaba para el trabajo de esa semana y cómo se podía realizar. Y pues también les decía, nos toca tener mucho cuidado con este elemento. Entonces, ya una vez ellos tienen claridad de cuál es su rol dentro de la organización y cuál es el impacto, pues eso es muy productivo. A mí me parece que eso es muy pertinente que ustedes lo conozcan en este punto. No sé si hayan tenido ese tipo de charlas en sus empleos o hayan escuchado ese tipo de charlas. Yo creo que sí es cierto. Bueno, y viene la que nadie quisiera ver. La foto que ojalá nunca, nunca, nunca nadie de los que estamos en esta reunión vea, que es cuando a usted le entregan una carta de despido, que creo que es el peor de los casos, el peor de los escenarios. Cuando una organización no lo necesita, pues quiere decir que usted ha fracasado. Si ese despido es sin justa causa, pues bueno, pero cuando es con justa causa, grave. Entonces, creo que quienes ven este tipo de escenario o situación, pues son personas que han incurrido en una serie de fallas desde el punto de vista integral, laboral y operativo, ¿no? Entonces, si se presenta ese caso, pues sí, tengo derecho a mi indemnización, pero no es lo correcto. Y conociendo muy bien a las personas que están asistiendo hoy a esta clase, pues yo estoy seguro que no va a ser el caso, porque esto se presenta cuando las personas, como ya lo mencionábamos, llegan en condiciones de consumo de alucinógenos o licor, cuando hay un proceso de agresividad, cuando hay una despreocupación con su empleo, cuando se nota la mala voluntad y ha sido necesario hacer un seguimiento. Entonces, cuando se le prueban estas cosas es porque realmente usted no le funciona a la organización y son personas tóxicas para la organización y pues es necesario despedirlos. Entonces, ¿qué sucede? Me es más económico despedirlo y volver a capacitar a otra persona que no tenga esa situación que continuar con él a pesar de que ya conoce el trabajo y sabe lo que se debe hacer. Entonces, son puntos de mucho cuidado. Ahora vamos a hablar de dos casos especiales. Uno, cuando hablamos de tiempo fijo. ¿Alguien ha escuchado estos contratos de tiempo fijo? Yo creo que sí.
es cuando usted firma un contrato, digamos, a 6 meses, 10 meses, un año. Y entonces resulta que durante ese periodo, por algún motivo, el empresario le dice, no, ya no podemos trabajar más. Y llevamos 6 meses de los 12 meses que teníamos que trabajar. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Pues se paga el total más las prestaciones. Entonces ahí no vamos a buscar si es justa causa o no es justa causa, sino simplemente hay que pagar el total. Pero ¿qué pasa si durante ese mismo contrato, digamos a los 6 meses, usted dice, no, yo no quiero trabajar más? Entonces me pagan el total del contrato y me voy. No. En ese caso me pagan el tiempo que laboré, pues más las prestaciones que llevo hasta ahí. Entonces es muy diferente. ¿Sí lo notan? En el primer caso, el empresario es el que dice que no se puede continuar y en el segundo es el empleado el que dice que no se puede continuar. ¿Han escuchado ese tipo de contratos? Están muy de moda, ¿cierto? Están muy de moda estos contratos. Y pues desafortunadamente todos quisiéramos estar en el escenario del contrato de a tiempo indefinido, pero esos eran los contratos tradicionales, donde realmente las organizaciones tenían un enfoque empresarial y social muy bien fundamentado y el Estado los obligaba. Últimamente se ha perdido un poquito esa cultura y desafortunadamente hay algunos empresarios que no han entendido que el factor de crecimiento de una organización es el personal, independiente del nivel de tecnología que usted tenga. El personal o el recurso humano es clave para cualquier organización. Entonces aquí queda prácticamente demostrado que eso es clave. Miremos otro caso especial, el de las prestaciones de servicios, que yo, como les mencioné, trabajé 10 años en una empresa con prestación de servicios. Entonces, en ese caso, pues no hay liquidación, no hay indemnización, o sea, no aplica el que me, me pueden despedir con justa o sin justa causa, no. No afecta porque todo está a cargo mío. Yo pago mi EPS, mi seguro, mi ARL, perdón, mi pensión y pues yo soy responsable de esa situación. No es muy buena. Realmente como empleado no es buena. Para el empleador sí hay unos ahorros, desafortunadamente. Y este tipo de contratos gustan mucho para las organizaciones. Eh, a mí no me gusta este tipo de contratación, por experiencia lo sé. Me vi afectado obviamente cuando terminé mi trabajo porque pues listo, salí, o sea, con lo que llegó, váyase. Entonces, si logró ahorrar o si logró trabajar y obtener una buena remuneración, bien, pero si no es así, pues con lo que llegó, con lo que tenga, toca irse. Y ese es el caso. Normalmente en estos tipos de prestación de servicios es para cuando uno no tiene otra alternativa. Entonces, a mí me costó mucho tiempo darme cuenta de que no iba para ningún lado con ese proceso. Entonces, ese tipo de contratos se podrían catalogar que son buenos para la organización, pero un poco o son una desventaja para el trabajador. Eh, Profe, ese tipo de ¿Sí? contrato, más que todo, lo usan muchos cuando son temporadas. Sí, se utiliza mucho en las temporales. Yo no sé si el doctor Carlos habrá ingresado a la clase, él estaba agendado para visitarnos, a no ser que le haya enviado el enlace de mañana en la mañana. Bueno, es que el doctor Carlos nos iba a visitar, de pronto ya los haya visitado en otras asignaturas. Bueno, entonces, este contrato, pues, realmente es bueno para la organización, porque no está inmerso en todas las prestaciones legales, y las prestaciones legales yo creo que ustedes han hecho la cuenta de cuánto es, ¿no? ¿Alguien ha hecho la cuenta de cuánto equivale el pago realmente incluida las prestaciones sociales? Sí, sí, lo hemos hecho. O sea, es el valor que usted tiene
más, ¿cuánto sería? 20, 30, 40, 50, 60, 100, ¿cuánto sería? Aproximadamente, no tiene que ser exacto. ¿Cuánto creen que es el factor prestacional en la nómina? Siempre es un poco alto, ¿no, profe? Debe ser Sí, bastante. Está rondando el 80%. O sea que si usted gana 1.000.000, realmente el costo para la empresa es como de 1.800.000. Entonces es bueno que ustedes lo tengan claro porque uno dice, por ejemplo, en las cuentas que ustedes hacen cuando presentan un trabajo de análisis de una organización o de costos de un proceso, entonces ustedes incluyen que horas hombre y entonces anotan los valores, pero entonces ahí ustedes no incluyen realmente el costo para la organización y el costo para la organización es superior al que ustedes notan ahí. Entonces, pues eso ya uno lo tiene claro. Uno sabe que si anotaron 80 pesos y eso equivale a tantas horas o tantos minutos trabajados, pues realmente es superior, pero bueno, con eso cumple el proceso. Entonces, yo creo que en este punto nos quedaría como bien que nosotros identificáramos que estamos en un punto crítico. Creo que es uno de los puntos más críticos dentro de la relación laboral y esto es algo que ustedes deben aprender a manejar. El punto donde se termina el contrato o la relación contractual con una persona, ustedes deben saberlo manejar. Ese es el punto donde se configura todas las dificultades que han tenido como empleados o como empresarios. Como empleados, ¿por qué? Porque si el empleado es un mal empleado y toca sacarlo, pues toca hacerlo. Pero usted debe hacer un adecuado proceso. No es que si el empleado es malo, yo también voy a ser malo, no. Nosotros debemos hacer un proceso muy consecuente con la organización y pues que se note que ustedes son unas personas íntegras y que manejan de cierta forma el proceso con altura y que se tenga un criterio bien manejado, independiente de la actitud que tenga el empleado. Entonces es como un momento para comentarles a ustedes que es uno de esos momentos de verdad que ustedes van a vivir dentro de su proceso laboral. El momento en el que se liquida un empleado es clave. Así como hay muy buenas relaciones una vez se termina ese proceso contractual, también hay unos procesos donde se puede decir que quedan hasta enemigos y quedan rencillas. Y pues nosotros no somos quien para juzgar a nadie. Yo creo que a ustedes en algún momento ya les han hecho el ejercicio de señalar, ¿cierto? ¿Ustedes saben cuál es el ejercicio de señalamiento? ¿Alguien lo ha escuchado? No, no, señor. Bueno, pues esto, aunque parece que no tuviera nada que ver con nuestra materia, sí quiero que lo revisen. Pues quisiera que todos nos activáramos la cámara y señaláramos, ¿cierto? Señalar es fácil. Nosotros apuntamos el dedo en una dirección y esa persona puede salir del empleo y nos sentiríamos como emperadores haciendo así, ¿cierto? Pero eso no está bien. Y, y ese ejercicio de señalamiento está configurando uno de los aspectos culturales de muchos empresarios. ¿Qué sucede? Que usted señala con un dedo, pero mientras usted está señalando con un dedo, hay 3 dedos que le están apuntando a usted. O sea que usted tiene 3 veces la culpa de lo que está sucediendo en esa situación. Y hay un dedo que está apuntando arriba, está apuntándole a Dios. Entonces, estamos apuntándole en todas las direcciones. Por eso, cuando usted señala, usted está haciendo uso de una autoridad moral y esa autoridad moral debe ser, o sea, suficientemente comprobable para que usted pueda hacer ese señalamiento. Por eso es que cuando se llega a un proceso de jurídico, usted debe tener evidencias. Cuando usted señala, está quitando o poniendo cosas que había o no había allí. Entonces, me parece que es el punto donde se les puede decir que al finalizar un contrato con un empleado,
usted debe tener muy claro cuáles van a ser los elementos que nos permiten desarrollar, perdón, un segundo, que nos permiten desarrollar un buen proceso de liquidación. Bueno, pues creo que me extendí un poquito en esta parte, les ruego me excusen, pero también quería decirles porque es que cuando usted es el encargado de una empresa, el hecho de que usted tenga unas autoridades y unos valores que son, pues obviamente muy agradables, pues también pueden desviar su objetivo y puede comenzar a tomar actitudes que no son buenas ni para el empleado, ni para la empresa, y ni para usted, porque usted va a cambiar su actitud. Entonces, mucho cuidado con eso. Yo les pido el favor, yo no sé si ustedes, no hay tiempo, quisieran revisar un documento. No hay tiempo. Yo creo que es bueno dejarlo solamente con esta parte, con el hecho de que ustedes si van a estar trabajando en esta área, yo creo que Lady lo puede decir, van a tener autoridad, pero también van a tener mucha responsabilidad y deben saberla equilibrar, porque no podemos pasar por encima de las personas. Entonces, mucho cuidado, porque esto es lo que configura realmente la autoridad de una persona. El hecho de que usted pueda despedir un empleado le da una autoridad que usted en ocasiones puede manipular de una forma equivocada. Mucho cuidado con este tema. Los invito a que reflexionen mucho con este tema. Este es de mucho cuidado. Este es de los elementos del labor donde se va a notar si ustedes son unas personas íntegras o no. Entonces, los invito. Y quiero decirles, en todo lo que he tenido de experiencia, he tenido alrededor como, que creo yo, como unas 80 personas a cargo, pues en diferentes momentos, ¿no? En unos momentos, por ejemplo, 6, otros 7, otros 10, otros 2, así. Pero he tenido más o menos 80 personas a cargo. Y de esas 80 personas a cargo, hubo una sola vez que tuve que despedir a una persona, porque se configuraban muchos elementos y ya no había otra opción. Y a pesar de que había justa causa y todo, me dolió hacerlo. Entonces, yo quisiera que ustedes tomen esto como un ejemplo para que sepan que el despedir a una persona es de mucho cuidado y pues que no es solamente al empleado, nosotros estamos despidiendo a una persona que puede ser el jefe de hogar y él puede ser quien lleva los recursos a su familia. Entonces, como pueden notar, no es un tema menor, es algo muy importante y por eso los derechos desde el punto de vista legal son tan cuidados acá. Bueno, pero yo creo que con esa reflexión podemos dejarlo ahí pendiente y pues yo quiero comentarles pues que aquí hay unos factores que se deben tomar en cuenta para la liquidación, pero no quiero abusar tampoco del tiempo. Entonces, si ustedes quieren, esto lo continuamos viendo mañana. Pues realmente yo iba a llegar más abajo, iba a llegar hasta la plantilla de, de, de liquidación. No sé si alguien quiere agregar algo aquí respecto a esta información. No, profe, pues por mi parte no. Bueno, interesante tema, ¿no? Sí, señor. Bastante. Y pues Dios quiera que el día que ustedes lleguen al proceso de liquidación, pues sea algo muy armonioso y muy agradable. Bueno, entonces estaba revisando que está presente prácticamente toda la clase. Yo quisiera pedirles el favor que me digan, Daniela estaba entrando y saliendo, creo que tenía problemas con el internet. ¿Está actualmente en la clase? Sí, profe, buenas tardes. Qué pena, lo que pasa es que tengo problemas con el internet, pero pues yo... Sí, tranquila, no hay problema. Em, hoy es 20 ya, perdón. Evelyn se encuentra. Sí, señor, buenas tardes. Buenas tardes. Em, Lisette sí está, buenas tardes. Sí, señor. Johan se encuentra. Sí, señor, presente. María Camila.
Buenas tardes. María Camila. Fabián sí está, buenas tardes. María Camila como que no está, ¿cierto? María Camila Becerra. Julián Andrick también está, buenas tardes. Buenas Carlos tardes, Arturo ingeniero. también está. Buenas tardes. Carlos Arturo también está. Sergio se encuentra. Javier Santiago. Sí, señor ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Dice también se encuentra, buenas tardes. Brian también se encuentra, buenas tardes. Oscar Leonardo también. Gracias a los que Sí, han señor. participado el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, Daniel Ricardo también se encuentra, buenas tardes. Buenas tardes. Astrid Yesenia. Astrid Gananao sí se encuentra, buenas Buenas tardes. tardes, profe. Buenas tardes. Johan Sebastián Guauquem. Creo que no está. Leslie se encontraba. Buenas tardes. Buenas tardes, Santiago. ingeniero. Santiago también tenía como problemas en la conexión. Por ahí estuvimos hablando. Bueno, yo lo dejo registrado sin problema porque también me lo manifestó. Liliana, buenas tardes. Muchas gracias por la participación a los que han intervenido hoy. Muchas gracias. Sí, Eduardo presente, profe. Francisco. presente, profe. Buenas tardes. Buenas Jaime tardes. Antonio, gracias por la participación. Lina, también muchas Presente, gracias por profe. su participación. Sí, señor. Felipe también está. Dayan Alexander también estaba, ¿cierto? Buenas tardes. Andrea también se encontraba, ¿cierto? Andrea Pedraza. Andrea Caterín Pedraza. Sí, señor. Buenas tardes. Carolina. Sí, señor, Carolina, buenas tardes. hoy sí estuvo muy callada, Carolina. Sí, Inge. Bueno, no importa. De todos modos, sabemos que todos ustedes tienen muy buena voluntad con esta materia y les agradezco mucho. Diana se encuentra. Diana Rincón. Sí, señor. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ¿cómo está? Cristian Rodríguez. Presente, profe. Buenas tardes, Cristian. Angie Lorena está también, ¿cierto? Sí, señor. Cristian Solano. ¿Quién estaba? Bueno, Yanitza. Buenas tardes y muchas gracias. Karen Juliet. Presente, profe. Buenas tardes. Lina Consuelo, también la vi. Sí, sí está. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Y Oscar Leonardo. Buenas tardes. Bueno, nos faltaría solamente Cristian, Johan, Sergio y María Camila. ¿De pronto alguno de ellos está o estaba? Bueno, si por algún caso se les desactivó el micrófono, me informan, ¿listo? Entonces nos veríamos mañana en la mañana y les agradezco mucho por todo, pues excúsenme que me extendí un poquito más de la hora. Bueno, Estos 5 gracias, profe. minutitos, gracias a ustedes. Estos 5 minutitos, pues mañana se los recompenso. Que pasen buena tarde.